Buenas muchachos, en unos minutos damos inicio a la clase. Buenos días, profesor. Buenos días. Ese es el tema, profe, de análisis dimensional. Ajá, ese es el tema que vamos a tratar hoy día antes de ingresar a vectores. Ok. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Profe, igual usted. profesor. Buenos Profe. días, ¿qué tal muchachos? Profe. Profe, Dígame. eso también lo estoy grabando, ¿verdad? Sí, esta clase también está siendo grabada, así que luego se las voy a reenviar en todo caso, para que luego la puedan ver tranquilamente también. Ok. Listo, bueno muchachos, ya vamos a dar inicio de una vez a la clase. A ver, en primer lugar vamos a ver lo que es el tema de análisis dimensional. El tema de análisis dimensional, más que todo se va a centrar en lo que va a ser las magnitudes derivadas, las fundamentales derivadas. Ten en cuenta que las magnitudes físicas fundamentales, por regla general, ¿cuáles son? La longitud, la masa, el tiempo, intensidad de corriente, temperatura, intensidad luminosa y su cantidad de sustancia. Esas 7 son las fundamentales. Cantidad de sustancias. Pero tengamos en cuenta que las derivadas vienen a ser todas las que nacen a través de estas, como habíamos explicado anteriormente. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar para explicar análisis dimensional? Disculpen. Disculpen, me atoré con un poco de agua. Ya, ahora sí. Claro, ahora sí. Nos habíamos quedado que, ¿para qué nos va a servir lo que va a ser el análisis dimensional? Ahora, sirven para expresar más que todo las fórmulas físicas o cómo se expresarían a través de una forma para tratar de experimentar a través de ejercicios. No de manera física, sino de manera teórica en este caso. Basándonos en que vamos a trabajar este tipo de temas más que todo en ejercicio. Esto nos sirve muy en claro para tener también en cuenta cómo se forman nuestras fórmulas, a través de qué fuerzas nacen. Y esto va a ser una parte muy importante y una de las partes base para lo que van a ser luego la física en general. Recordemos que la física viene a ser una cadena realmente, ya que un tema se viene relacionado con otro y así consecutivamente, muchachos. Entonces, primero, en el análisis dimensional tenemos que tener en cuenta que nos vamos a trabajar más que todo con ecuaciones dimensionales, muchachos. Una ecuación dimensional viene a ser la forma expresada de una magnitud dimensional, ¿ok? La ecuación dimensional sirve para expresarla. Acá podemos ver un ejemplo que estaba con amarillo. El X es igual a L a la A, M a la B, T a la C, θ a la D, I a la E, J a la F, N a la G. Tengamos en cuenta que nosotros por regla general vamos a trabajar más que todo con las primeras 3, ¿ok? Más que todo vamos a trabajar con las primeras 3 en este caso.
Es decir, con LMT, tengamos en cuenta que L simboliza la longitud, tengamos en cuenta que M simboliza la masa y tengamos en cuenta que el T viene a simbolizar el tiempo. La temperatura, es decir, su símbolo de temperatura, no vamos a trabajar demasiado con eso, pero nos va a servir en algunos casos. Intensidad luminosa, que son el J expresado con el J, tampoco. Cantidad de sustancia que se trabaja con newtons, tampoco mucho. Y la intensidad de corriente, tampoco vamos a trabajar demasiado. Pero como les digo, tengamos en cuenta mucho lo que va a ser las tres primeras: longitud, masa y tiempo. Esas tres, o bueno, en esas tres es donde nosotros realmente tenemos que centrarnos en un inicio. A ver, para cerrar, para que no se me corte el internet. Ya está. Listo. Ahora, primero tengamos en cuenta que uno de los principios fundamentales para empezar con este tema viene a ser el principio de la homogeneidad. ¿En qué se basa eso? El principio de la homogeneidad nos basa en lo que es correctamente dimensional y nos tiende a decir que todos sus términos serán iguales. Es decir, a ver, espera un momento. A ver, muchachos, ¿ahora todos pueden ver normal? ¿Se les ve normal la pantalla? ¿Sí? A ver, hijo, ¿tú qué? ¿No? A ver, espera un momento para volver. Espera un momento, entonces, a ver. ¿Me escucha? Sí, sí, se les escucha, no hay problema. Espera un momento para hacer esto. A ver, hijo, comprueba nuevamente si es que se ve borrosa tu pantalla o ya se ve con normalidad. No se ve. Qué raro. A ver, espera un momento. Profesor, en la mía Dígame. sí se ve. En la mía sí se ve. Sí, sino que uno de sus La mía compañeros también. está teniendo un problema. A ver, ahora, hijo, ¿se ve con normalidad o se sigue viendo borroso? No, es que tienen un compañero que está teniendo un problema con la pantalla, por eso hay que tratar de ayudarlo también. A ver, hijo, comprueba a ver si es que ya se puede ver con normalidad o se sigue viendo borroso. ¿Nada? Qué raro. Si esto lo paso acá. Ahí está. Ahí, hijo, ¿qué tal se ve ahora? ¿Se ve normal o se sigue viendo borroso? Ahora ya se ve, ok. Se ve bien. Listo, ahora sí. Listo, entonces sigamos. Como les decía, primero nos vamos a enfocar en lo que va a ser el principio de homogeneidad. No rayen la pizarra, muchachos, no tapen las letras porque si no se va a hacer un poco complicado con la teoría. Estamos primero viendo esta clase, la base teórica de lo que va a ser análisis dimensional. Necesito que pongan atención porque hay algunas cositas que necesitan comprender para este caso y hay fórmulas que se van a tener que aprender. Primero, nos vamos a basar en el principio de homogeneidad. El principio de homogeneidad, después les decía, en que se basa en que toda dimensión es correctamente, no rayen, ¿Quién está rayando, profesor? no lo sé, yo no sé quién está rayando. No quiero tener que comunicarle esto al director, por favor, para que luego estén hablando con ustedes y es un dilema. Así que compórtense, porque si no, le tomo captura de la pantalla y automáticamente se la mando al director. El director ya verá cómo solucionaría el problema, muchachos. No quiero llegar a ese punto, ¿ya? A ver, entonces, ya estábamos en el principio de homogeneidad. Como les decía, en este caso se basa en que todo es correctamente dimensional. Y como todo es correctamente dimensional, entonces, por lo tanto, todos sus términos que van a ser iguales. ¿Bajo qué principio o bajo qué ejemplo vamos a ver? Miren, ahí tenemos, siendo A igual a B más C más D. Ojo, siendo A igual a B más C más D, si la fórmula, si estamos hablando de una fórmula dimensional que es correcta, entonces cumple lo siguiente. Mira, A es igual a B, B es igual a C y C es igual a D. O sea, todos serían D.
iguales. Iguales. Esto se basa en el principio de homogeneidad en física. Esto se basa, mira, ¿cómo decírtelos? Esos corchetes, por decirse así, simbolizan que es una ecuación dimensional, ¿ok? Que A se va a expresar, Llaves. ya no, claro, una llave, no, más que todo se expresa como corchetes, hijo, ¿ya? No es una llave, es un corchete. O sea, Ya. más que todo, eso trata de explicarte que es una ecuación dimensional. Porque si marcáramos llaves, ese tipo de llaves va a simbolizar algo, pero en otra cosa que sería razonamiento matemático. Por eso a veces los simbolitos son uno solo. Por eso en física es corchetitos, para lo que es las ecuaciones dimensionales, ¿ya? Porque en ese caso simbolizan que es una ecuación. Luego vamos a ver qué más principios tenemos en cuenta. Primero, por ejemplo, acá la primera propiedad. La primera propiedad, ¿qué me está diciendo? Que los ángulos, las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas y en cualquier o en cualquier medida todos los números que son adimensionales, es decir, que no son ecuaciones dimensionales, todos ellos se vuelven la unidad, ¿ok? Incluso un número no nos simboliza nada en este caso. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el problema te pone 30 grados, pero 30 grados cuando tú lo pasas a una ecuación dimensional simboliza 1. Tú tienes 12 pi radianes, simboliza eso también 1. El coseno de 30, 1. El logaritmo de 15, 1. Si yo te pusiera 5, también simboliza el 5, 1, en una ecuación dimensional. Todo número o toda variable que me digan que no es una ecuación dimensional simboliza 1, muchachos, ¿ok? Luego con algunos ejemplitos vamos a chequear más. La segunda propiedad, y esto ténganlo muy en cuenta, es que las magnitudes, o bueno, las ecuaciones dimensionales, no cumplen el principio de leyes de adición y sustracción. Es decir, para ellos no se cumple lo de la suma y lo de la resta. Acá tenemos dos ejemplos. Miren, por regla general, ¿cómo sería? 3L más 2L más L, ¿cuánto debería ser por regla general? 6. 6. Pero según el principio de homogeneidad, si estamos hablando de ecuaciones dimensionales, No todo cumple. eso se reduce a L. ¿Pero por qué se reduce a L? Por el principio de homogeneidad. 3L, ¿qué simbolizaría? L. 2L, ¿qué simbolizaría? L. Y el L, L mismo. Ahora, ¿por qué 3L simboliza L? Por la primera propiedad, donde yo te digo ángulos, números, funciones, o cualquier número que no tiene que ver con una ecuación dimensional, se vuelve Profesor, automáticamente 1. ¿profesor me escucha? ¿Sí? Ah, ya. Por ejemplo, en el caso del 3L, el 3 es un número que es adimensional, no tiene como tal una ecuación. Entonces, se vuelve 1. ¿Y qué te quedaría? Solamente L. Ahora, para que tengas más en cuenta y no te confundas en un tipo de cuestión. ¿Qué es una ecuación dimensional realmente? Mira, una ecuación dimensional o cómo se da una ecuación dimensional nace a partir de este tipo de casos. Por ejemplo, es por eso que en la primera parte, si tú puedes ver, si podemos, a ver, miren, retrocedemos un poquito, si podemos ver cuáles son tus magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son lo que van a reemplazar en una ecuación dimensional. Y los únicos factores que pueden estar como números son potencias y raíces. Ten en cuenta eso, solamente una potencia o una raíz puede expresarse al lado de una longitud dimensional. Luego, un número, no. Una fracción tampoco, muchachos, ¿ya? Otro símbolo tampoco. Mire, y las letras con las únicas letras que vamos a trabajar van a ser con L, M, T, ojo, y claro, el símbolo de acá del ángulo, el J y el N. Pero ojo, tú tienes que tener en cuenta algo. Te tienen que decir que el L, por ejemplo, o te tienen que decir, tú vas a trabajar con L siempre y cuando te digan que están reemplazando por longitud, que están reemplazando por recorrido. Tú vas a reemplazar por masa cada vez que te digan que es masa, por tiempo cada vez que te digan que es tiempo. Pero si te dan la longitud, o sea, si te dan los numeritos y no te expresan nada realmente, no simbolizan nada. Por eso nosotros tenemos que ver a qué son iguales realmente. Luego con algunos ejemplos vamos a comprender más. Mire, por eso, el área, si me dijeran, ¿cómo te dijeran, reemplaza el área a través de una ecuación dimensional? ¿Cómo lo harías? Ah, ya, el área, ¿por qué se conforma? Son fórmulas. El área es el lado al cuadrado. Si Por L.
si es que nos basamos en una figura perfecta como el cuadrado. El cuadrado, ¿cómo es su área? El lado al cuadrado. Ahora, pero el lado, ¿qué es? Una medida. Al ser una medida, ¿qué es también? Una longitud. Porque tú puedes decirme, el lado de un cuadrado mide 10 centímetros. El lado de un cuadrado mide 1 metro. El lado del cuadrado mide 30 centímetros. ¿Eso qué es? Una longitud. Entonces, como eso es una longitud, muchachos, entonces se le va a reemplazar como L. El L se va a elevar al cuadrado. Es por eso que les digo, lo que es potencias y raíces, sí se cumple para nuestras medidas o para nuestras ecuaciones dimensionales. Pero suma, resta, no cumple, muchachos, ¿ok? No cumple la suma ni la resta. Es más, la división tampoco realmente no cumple tanto, porque al final tú no divides nada, sino lo que tú haces es pasar de un lado para otro tu término. Acá viene, por ejemplo, con la densidad. ¿La densidad en qué se basa? En lo que es masa sobre volumen. Entonces, vamos reemplazando la siguiente cuestión. ¿La masa qué es? M, su fórmula dimensional. ¿El volumen cuál es su forma dimensional? L al cubo. Si no se ve bien, ponen para ampliarlo. Ahí está. M por L al cubo, muchachos, ¿ok? Miren, entonces lo siguiente que vamos a hacer en este caso, ¿vas a dividir? Dígame. ¿Por qué ML menos 3? Acá viene, por eso les voy a explicar eso. ¿Por qué M a la L a la menos 3? Miren, en este primer caso, como tú puedes ver, es L al cubo. ¿Ok? Pero mira, ahí el L al cubo, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. Ahora, nosotros nos vamos a pasar en un principio del álgebra, ¿ok? En este principio. A ver, ¿qué pasa si tú tienes, por ejemplo, un número elevado al negativo? Por ejemplo, tú tienes el... esperen, acá no puedo escribir. Acá no puedo escribir. Esperen un momento. Ya está. Listo, ahora sí. ¿Por qué pasa a ser negativo? Lo voy a explicar de esta manera. Miren, muchachos, acá está el L al cubo dividiendo. Pero si yo lo quiero expresar como multiplicación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que afectar a su exponente. ¿Y cómo lo afecto a su exponente? Cambiándole el signo. O sea, si abajo está con exponente positivo, o sea, si dividiendo está con exponente positivo, tú te puedes dar cuenta que L al cubo tiene exponente positivo. Y está dividiendo. Pero si yo lo quiero pasar a multiplicar, o sea, yo en vez de tenerlo dividiendo, yo lo quiero tener expresado como multiplicación, o sea, como acá M a la E por L, entonces al exponente de L lo tengo que cambiar de signo. O sea, si acá es 3, entonces sería en el otro caso menos 3. Miren, otro ejemplo. A ver, otro ejemplo para que comprendamos bien esto. Miren, muchachos, la parte de velocidad. ¿Me puedo repetir la 3? Sí, esperen. Por eso voy a explicar también la 4, porque la 4 es el mismo principio, para que lo comprendan también. Miren, en velocidad, ¿qué es? La velocidad es espacio sobre tiempo, ¿ok, muchachos? Tiempo. Listo. Es espacio sobre tiempo. Mira, L sobre T. Ahora, como es L sobre T, el T, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. Pero yo no lo quiero dividiendo, yo lo quiero multiplicando. Entonces, ¿qué hago? Primero tienes que fijarte en el exponente del t, o del número, o bueno, de la magnitud o la ecuación que está dividiendo. Por ejemplo, en este caso solamente es t, entonces va a ser sobre t. Pero el t, como no tiene exponente, mira, recuerda, el t no tiene exponente, ¿cierto? Como no tiene exponente, se sobreentiende o tú tienes que comprender, o bueno, grábate esto, que cuando un número no tiene exponente, está elevado a la 1, ¿ok? Cuando un número no tiene exponente, está elevado a la 1. Profesor, ¿y por qué menos? ¿Por qué menos? Por eso, acá está dividiendo, pero si yo lo quiero expresar como multiplicación, al t le tengo que cambiar el signo. Al exponente, ojo, al exponente le tengo que cambiar el signo. O sea, acá se supone que esté a la 1, sino que el 1 no se expresa. Esté a la 1. El 1 es positivo. Si yo lo quiero expresar como
como multiplicación al t, entonces se va a expresar como menos 1. Acá lo mismo, fíjate en el L. El L es L al cubo. L al cubo positivo. Pero si tú lo quieres expresar como multiplicación y ya no como división, tienes que cambiar. Al negativo. Exacto. ¿Pero a qué vas a cambiar al negativo? Al exponente. No al exponente, nada más. Al L no tienes Cuando que no hay ponerle exponente, negativo. Tú tienes que o sea, ponerle cuando no hay negativo al exponente, L. se pone 1 nomás. ¿Qué? Cuando no hay exponente, se pone 1. Sí, cuando no tiene exponente se expresa como 1. Y si tú lo vas a pasar a multiplicar, se convertiría en menos 1. 1. Oh, Le pasó, gracias. ya está, muchachos. A ver, pero esta solamente es una parte introductoria. Acá solamente quería ver acá yo quería explicarles más que todo, cómo es que se formaban este tipo de problemas. O bueno, las formulitas o las ecuaciones dimensionales en todo caso, muchachos. En la siguiente página tú vas a ver que acá tenemos todas las fórmulas, ¿ok? Todas las fórmulas. Ojo, te doy solamente las derivadas porque las fundamentales es obvio que solamente si yo te pido longitud es L, si te pido masa es M, o si también quieres ver cuáles son las fórmulas de las... Dígame. ¿Usted no va a enseñar este curso? ¿Usted no va a Sí. enseñar este curso? ¿Puede hacer una pregunta de la 8 y la 7? No le entiendo yo la 7 ni la 8. Es igual. Ajá, Igual, no, profesor. esto lo he puesto como ejemplo para que tú veas cómo se forma, pero ¿qué es lo que no entiendes en la 8 y la 7? No, es ¿Cómo que se es muy forma? largo, diciendo. ¿Ah? Profesor, Entiendo mira, que ahí es muy dice, largo. Ah, ya, no, esto es para que tú veas cómo se forman estas ecuaciones más que todo. Realmente no los voy a dejar ejercicios donde ustedes vayan a hallar la fórmula. Pero para que tengas una idea, se haría de la siguiente manera. Por ejemplo, en la 7 estamos metiendo muchas letras, ¿cierto, muchachos? Pero en este caso tú tienes que basarte en tus fórmulas. Es por eso que en este caso yo ya te di, en la siguiente página, por ejemplo, estas fórmulas tienes que aprendértelas. ¿Cuánto es el área? L al cuadrado. ¿Cuánto es el volumen? L al cubo. ¿Cuánto es la densidad? ML a la menos 3 por M. profesor, Dígame. no tenemos que aprender las fórmulas para poder Sí. Tienes que resolverlo. aprenderte las fórmulas para que puedas desarrollar este caso, estos problemas. Profe, Dígame. Depende de la Y fórmula, eso- si es largo o corta. ¿Qué? y eso, Disculpe que no te escuché. Repite. No te escuché. Hola. ¿Me escuchan? Profesor, Dígame. sí. Ya. A ver, como les repetía. Entonces, en este caso, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que deben grabarse primero las fórmulas, ¿ok? Mire, ¿y por qué les digo que es importante grabarse las fórmulas? Porque, por ejemplo, en el caso de la 7, mira lo que vamos a pasar en el caso de la 7. Te están pidiendo, hallemos el trabajo. Pero tú dices, ¿cómo se forma el trabajo? Yo te digo, ya, el trabajo se forma a través de la fuerza por distancia. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Ah, ya, fuerza por distancia. Pero, ¿cuál es la fórmula dimensional de la fuerza? Ah, ya, entonces tú tienes que La tengo grabarte que de tu aprender. tablita tienes que grabarte a cuánto es la fuerza, muchachos. La tengo que aprender. Ajá, tienen que aprenderse las fórmulas para poder desarrollar estos problemas, ¿ok? O sea, ¿ahí se acabó la clase o va a seguir? No, vamos a seguir todavía, muchachos. Vamos a seguir, porque acá les he dado las fórmulas simplemente. Ya, lo importante es que tú las sepas. ¿Para qué las vas a saber? Para que tú las vayas reemplazando. Por ejemplo, te digo, fuerza por distancia. ¿Cuál es la fuerza? MLT a la menos 2. MLT a la menos 2 es fuerza. Mira, esta fórmula tú la deberías saber. O bueno, tú la vas a aprender. La aprendes y la reemplazaría. La distancia, ¿por qué se reemplaza? Por L. Ah, ya. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Ten en cuenta, aplicamos un principio de álgebra. Bases iguales, exponente C, suma. ¿Cuál es el exponente de L? 1. ¿Cuál es el exponente de este L? 1. 1 más 1, ¿qué me da? 2. Nada más. ¿Y cómo te quedaría tu nueva fórmula? ML cuadrado T a la menos 2, muchachos. Nada más. Ah, ya. Por eso. Pero para que tú desarrolles esto, tienes que aprenderte tus fórmulas, muchachos, ¿ya? Ahora, Fórmula.
Bueno, les había dejado 3 ejercicios, ¿ok? Ahora vamos a ir desarrollando vamos desarrollando estos ejercicios para que veamos algunos más ejemplos, ¿ok, muchachos? ¿Y nos vas a dejar, no vas a dejar como tarea? Voy a dejarles como tarea 1 o 2 nada más de esos 3, ¿ya? El primero les explico. Miren lo que va a pasar. Mire, en este caso, ¿qué necesitamos? Mira, dice, determinar las unidades E en el sistema internacional donde D es igual a densidad, V es igual a velocidad y G es igual a aceleración de la gravedad. Me están dando esta fórmula, me están dando esta forma que yo la halle. D por B al cuadrado sobre G que es igual a E. Ahora, me están pidiendo hallar E. Yo primero lo que tengo que hacer es plantear mis fórmulas. Ojo. Lo primero que tú tienes que hacer en este tipo de casos es plantear tus fórmulas para no equivocarte. Primero, densidad. ¿A qué es igual la densidad? La densidad es igual a ml a la menos 3. Esa es una fórmula de las que yo te he dado. Ahí la vas a ver. Luego, la velocidad, ¿a qué es igual? La velocidad es igual a LT a la menos 1. Y eso vas a ir aprendiendo poco a poco, muchachos, ¿ya? Estoy grabándotelas. Luego, mira, si te dicen aceleración de la gravedad, no te confundas. O a veces no te hagas problemas. Profe, Porque hay algunos... profe, dígame. que apaguen su micrófono, no me dejan escuchar. Hay muchachos, algunos apaguen su micrófono para que no se les... Profe, se ve borroso. ¿Qué pasó, hijo? Se ve borroso. ¿Alguien más tiene ese problema? No. A ver, revisa por ahí tu pantalla. No. O espera un momento a ver que se normalice. Profesor, se ve borroso. A ver. No se ve normal. Se ve normal. Profesor, no dejan escuchar. Ya, muchachos, a ver, ya. A ver, ahora, ¿se escucha normal? Sí. Correcto. ¿Se ve normal la pantalla también? Sí, profesor. Ya, listo. Ahora sí, vayan apagando sus audios para que nadie tenga ninguna interrupción, muchachos, ¿ya? Ahora sí, vamos con el primer ejercicio y los siguientes 2 quedan para ustedes. Miren lo que... ya no, digo, el tercero solamente va a quedar para ustedes. El segundo también lo voy a explicar. Fíjense lo que va a pasar en este caso. Yo que les digo primero planteen sus fórmulas. Diga. Se me puso un poquito borroso a mí. No sabría qué decirte, hijo. A ver, espera. Sí, profesor, se ve borroso. Ahora. No, nada, sigue igual. Por eso no se puso, no es que la mala conexión que hay. Sigue igual, profesor. ¿Alguien más tiene ese problema con la pantalla? Profesor, a mí ya me regresó. Profesor. A ver, a veces cuando se ve borroso, solamente espérate un momento, a veces capaz se normaliza, a veces por el internet, ya sea de ustedes o mi internet, a veces también. Profesor, se ve bien. Yo no estoy teniendo Profesor, problema. se ve bien. Se ve bien, profesor. Es la conexión donde estamos. Es la conexión, a veces eso le baja la calidad y hace que se vea borroso, pues, la imagen. A ver, esperemos un momentito a ver que para su compañero se le vea bien para que todo siga normal. O si no, en todo caso, no se preocupen, como le digo, la clase va a ser subida a YouTube. Ahí la van a poder ver con normalidad, porque lo que se está grabando en este caso va a ser mi pantalla, así que no hay problema. Mi pantalla se ve normal. Por eso, muchachos, ¿ya? A ver, mire, en este caso, ¿qué tenemos que hacer primero? La densidad, vamos planteando su fórmula. O en este caso, primero lo que tú tienes que hacer es identificar cuáles son tus ecuaciones dimensionales. ¿A qué me refiero? Cuando te dan valores o variables ahí, tú tienes que ver cuáles variables vas a usar. Porque a veces te van a dar variables de más, donde no te están diciendo que o bien las hayes, como en algunos casos, donde te van a poner una variable X, M, N, y te van a decir, haya X, haya M, haya N. En ese caso, esas variables sí cuentan. Pero va a haber algunos casos donde te van a dar variables y realmente no sirven. Entonces, cuando esas variables no sirven, se les reemplaza por 1 directamente. O cuando tú tienes un número, por ejemplo, si acá fuera 3dB, el 3 no me sirve, entonces solamente dejaría el dB, nada más. Por eso hay que tener en cuenta cómo trabajamos. Recuerda que solamente se trabajan multiplicaciones, divisiones y exponentes con raíces. Eso es lo único. Si tienes una suma o tienes una resta, se iguala, ¿ok, muchachos? Recordamos esos principios. Ahora, como les dije, vamos planteando poco a poco mis ecuaciones. Primero, lo que es la densidad. La densidad, ¿a través de qué se va a plantear? De la ML
a la menos 3. Luego, la velocidad. La velocidad se expresa como LT a la menos 1. Ahora, aceleración de la gravedad. Como te decía anteriormente, hay algunos que se hacen un problema, porque a veces en sus tablas de fórmulas no les dicen aceleración de la gravedad, o no viene esa fórmula. ¿Por qué no viene? Porque la aceleración de la gravedad es la misma fórmula de la aceleración normal. ¿Y cuál es la fórmula de la aceleración normal? LT a la menos 2, muchachos. Ahora, vamos a ir reemplazando todo esto. Mire cómo quedaría. El D se reemplazaría como ML a la menos 3. Luego, vamos a tener que abrir paréntesis para verlo cómo reemplazamos el B simplemente. El B, que es velocidad, se reemplazaría como LT a la menos 1. Y esto se supone que todo esto está elevado al cuadrado. Abajo, el G, vamos a reemplazar la aceleración, que sería LT a la menos 2. Ahora, vamos a dejar que el cuadrado afecte tanto al L como al T. Primero, ML a la menos 3 sigue igual. Lo siguiente que tendríamos que ver es L, tiene exponente 1. Si se multiplica ese 1 por 2 sería L al cuadrado. Luego tienes T a la menos 1, pero si este menos 1 se multiplica por 2 sería T a la menos 2. Y lo de abajo sigue igual, no hay variación. Ahora sí va a haber una variación. ¿Por qué? Porque tú vas a ver acá que tienes dos términos que se están repitiendo. El L se está repitiendo. Date cuenta de eso, muchachos. Y entonces, ¿qué pasamos a ver acá? Como se está repitiendo, pero aparte, ¿qué pasa? Se están multiplicando. Y como se están multiplicando, ¿qué haríamos? Bases iguales, los exponentes se suman. Entonces tú sumas menos 3 más 2. ¿Qué te va a dar? Menos 1. Por eso te va a quedar lo siguiente. M a la L a la menos 1 multiplicado por T a la menos 2 sobre LT a la menos 2. ¿A qué vendría a ser igual eso? Primero vamos a tener en cuenta que, mira, fíjate lo siguiente. T a la menos 2 es lo mismo que este T a la menos 2 de acá. Entonces yo los puedo simplificar. Una vez que los he simplificado, voy a tener en cuenta lo siguiente, muchachos. Primero, ya se simplificó el T. ¿Qué me va a quedar? El L por trabajar. Ahora, yo este L, ¿qué está haciendo abajo? ¿Tú recuerdas entonces? Dígame. No está ahí, no sale lo que está explicando. ¿Se ve la pantalla, muchachos? Sí. Sí, profe. Ok, Sí, a ver. profe, no sabe lo que está explicando. ¿Ah? Sí, profesor, no sale. No sabe lo que está explicando, profe. Sí, no sale en la pantalla lo que está haciendo. Profe, para mí normal. Ok. Ahorita Para que- mí sí. Dice. Ya, a ver, vamos a repetir esta última parte, ¿ok, muchachos? A ver, miren, en este caso, ¿qué teníamos? ¿Se nota la...? A ver, primero, ¿se ve la pantalla o no? No, profe, no se ve. ¿No se ve la diapositiva? No, profesor. No. ¿No se ve? Quedó donde dice determina la unidad del sí, de la magnitud de cada, dice nomás. Profesor, se ve la pantalla, pero no se ve lo que está explicando. Ahora. Nada, profesor. No, profe, se ve borroso. Pero por YouTube se puede ver o no, profesor. Se ve borroso, profesor. Se quedó en los dos ejercicios. Para mí normal, profe. Normal se ve en mi pantalla. A ver, espere un momento para hacer lo siguiente. Ahora se ve normal la pantalla, es el problema de determinar las unidades E. Sí. ¿Ya se ve? ¿Ya se les ve, muchachos? Sí. Ya, ahora, sigamos. Nos habíamos quedado en la parte de ML a la menos 1, T a la menos 2 sobre L, T a la menos 2. Mire, lo que tendríamos que hacer en este caso, ¿qué era? En este caso tendríamos que enfocarnos en ver cómo simplificamos. Por ejemplo, el T a la menos 2 se va. Y el T a la menos 2 también se va. ¿Por qué se van? Porque son iguales. Ahora, lo siguiente que tienes que tener en cuenta en este caso va a ser el L. El L de abajo, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. Ahora, date cuenta que acá también vamos a aplicar otra propiedad de álgebra. ¿Por qué? Porque acá tú tienes
un L a la menos 1 y acá tú tienes un L. ¿Qué pasa si tienes bases iguales y se están dividiendo? Los exponentes ahora se restan. Esa es una propiedad de álgebra, por si acaso, ¿ah? Que, claro, es una propiedad de álgebra. Si tienes bases iguales y están dividiéndose, entonces los exponentes de esos dos números iguales, bueno, de bases iguales, se restan, ¿ok? En este caso tienes L a la menos 1 y acá tienes L. Entonces, lo que tú vas a restar va a ser el exponente de abajo, como te dije. Entonces, en vez de ser 1, pasa a ser menos 1. Menos 1 con menos 1, ¿qué me daría? Menos 2 en este caso. Y me quedaría ML. Y me quedaría ML a la menos 2, muchachos. 2. Ahora, vamos con el problema número 2. ¿Se ve la pizarra o no? Sí. Ok. Ya, en el problema 2 necesito que pongan un poquito más de atención porque acá vamos a hacer una jugada interesante para desarrollar el problema. La jugada interesante va a radicar en lo siguiente. En el siguiente principio que te había dicho, en el principio de que todo número, todo cociente o todo valor angular nos sirve. ¿Cómo así? O sea, todo valor angular, todo número, toda fracción se vuelve 1. A eso voy. Entonces, bajo ese principio, primero, ¿qué te está diciendo el problema? En la siguiente fórmula física, indique las dimensiones de alfa, donde B simboliza la longitud y donde T simboliza el tiempo. Ojo, para que tú trabajes con ciertos valores, tú tienes que tener en cuenta que te los estén especificando, que te estén diciendo, es una magnitud, se le va a reemplazar por tal magnitud. Si no te dicen nada, entonces no es una magnitud, es un valor cualquiera. Entonces se transformaría en 1. Por ejemplo, ¿me están diciendo que el coseno es algo? No. Acá, mira, tengo coseno, pero no me están diciendo nada del coseno. Entonces, todo el coseno de BWT es igual a 1. Si el coseno de BWT es igual a 1, entonces BWT es igual a 1. Ahora, tengamos en cuenta algo, que de T sí me están diciendo algo. Me están diciendo que T es igual al tiempo. ¿Y cuál es la ecuación dimensional del tiempo? La T. Como su ecuación dimensional del tiempo es la T, W va a ser igual a 1 sobre T. Ahora, ¿qué te dije? Cuando está dividiendo, si yo lo quiero pasar a la parte de arriba, ¿qué hago? Le cambio el signo a su exponente. Por ejemplo, el T en este caso, como puedes ver, el T simplemente está elevado a la 1. ¿Por qué está elevado a la 1? Porque no tiene exponente. Correcto. Ahora, si va a pasar la parte normal, le cambias el signo. Entonces ya deja de ser T a la 1 para cambiarle a ser T a la menos 1, muchachos. Entonces, pero tú te preguntarás, ¿para qué he hallado eso? He hallado eso por lo siguiente. Fíjate, alfa, ¿a qué es igual? A W por B por el coseno de WT. El coseno de WT ya tú sabes que vale 1. Entonces, alfa, ¿a qué te quedaría que es igual? A alfa es igual a W por B. Ojo, yo no tengo el valor de W. Alfa sería igual a T a la menos 1 por B. ¿Pero cuánto vale B? B es la longitud. Y la longitud, su ocasión dimensional, es la L. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? T a la menos 1 por L. Profesor, Dígame. ¿va a enviar otro link porque ya se va a acabar ese tiempo ya? Sí, profesor. No, sí, ya, con esto quedaría, porque solamente nos queda un problema más y ese les va a quedar como tarea. ¿Ya, muchachos? Ah, ya, gracias. Ah, está. Recuerden que si tienen alguna otra duda con el tema o hay alguna fórmula que no comprendan, me avisan por WhatsApp, no hay problema. Ahí les explico también, ¿ya? Ok. Listo, muchachos. Ahí nos quedaríamos en esta clase. Recuerden aprender las fórmulas que se les está dejando, porque con estas fórmulas se van a desarrollar la mayoría de ejercicios de ecuaciones dimensionales. Si no las aprendes, no vas a poder desarrollarlas. Sí, son para... te recomendaría que más las copies, porque copiando así las vas aprendiendo más. La clase va en el cuaderno. Recuerda que estos ejercicios también van en el cuaderno, muchachos. Entonces nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda, ya saben, me escriben. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, muchachos. Ya, Chao, Que profe. tengan buen día. Chao, profe. Chao, Manuel. profe. Chao, profe. Chao. Muchachos, hasta Chao, luego. Sebas. No vale. Chao, Cristian. Chao, Valentino. Chao, Manuel. Chao. Chao, Manuel. Chao.